que nosotros podemos efectivamente enseñar. También no sé si se parece un poco a la imaginación, tenemos varios como conceptos de repente que dan vueltas y que se entrelazan, se parecen mucho. Eh, es divertido también pensar que hoy día se habla mucho de creatividad, ¿cierto? Es como una especie de habilidad que uno debería manejar per se en todas las cosas que uno hace, sobre todo entre medio y post pandemia, ¿cierto? Donde los problemas finalmente están a la orden del día y tenemos que de alguna manera tener una cabeza, una manera de pensar que de alguna manera nos acerca un montón a las tecnologías, pero antes de eso quería también presentar, ¿cierto?, la idea de que siempre la tecnología ha estado presente. Aquí hay una figura, una escultura, que es San Juan de la Cruz, ya es una escultura policromada del siglo de oro de la época española, del siglo XVII, estamos hablando del barroco, en una época en donde la tecnología también estaba siempre de la mano de los artistas. Y esta es la idea que quiero presentar acá, en donde los artistas, como ejemplo de una creatividad en el fondo original, o más bien en sí misma, ya que todas las cosas que se realizan en este campo tienen que ver con presentar ideas de la mano de la técnica. Si vemos, ¿cierto?, la policromía tiene que ver con, de alguna manera, pintar o presentar pátinas en la madera para que hagan posible que estas figuras tengan una cercanía al cuerpo humano, que se hagan humanas a partir de técnicas. ¿Ya? Estas técnicas se van desarrollando a través de los siglos, a través del tiempo. Aquí vemos otra figura que se atribuye a William Daniels, y que es una escultura de Hércules, en donde, si se fijan, los hombros, por ejemplo, tienen una pintura que de alguna manera acercan a la figura a una figura humana que está a lo mejor como quemada por el sol, o sea, expuesto al sol. Tiene otros colores, ¿cierto?, en los hombros. Entonces podemos ver que de alguna manera siempre los artistas buscaron maneras de encontrar cierta tecnología, ya sea técnicas o en la pintura, en la escultura, etcétera, para poder acercarnos, ¿cierto?, a estos simulacros. ¿Ya? Esta idea de simulacro es importante destacar porque la idea del simulacro tiene que ver con cómo nosotros de alguna manera, entre comillas, engañamos al ojo para que el ojo crea que ve algo. ¿Ya? Esta idea es importante porque finalmente hace posible que en el mundo de la creación, en el arte, el diseño, la arquitectura, pero también en la educación, porque es muy creativa o debería ser muy creativa, nosotros también tenemos que aplicar algunos de estos simulacros en nuestro quehacer. Aquí hay otra escultura ya del año 81, siglo XX, ¿cierto?, que se llama Bernice, y que es de un escultor norteamericano del Bronx, que de alguna manera, ¿cierto?, trata de retratar a los jóvenes del Bronx en esta escultura, que también utiliza policromía y otras técnicas de pintura para poder señalar o realzar esta idea de joven, ¿cierto?, rebelde, parte de una comunidad afroamericana, etc. Por lo tanto, todo lo que vemos hoy día en el mundo está presentado desde la técnica. Esta es otra escultura que se llama Las Silbadoras, donde hay dos mujeres ancianas. Esta escultura está hecha a tamaño natural, ¿cierto?, del 2005, por Tip Toland, que es un escultor hiperrealista y que ha trabajado mucho también con puppeteering, con títeres. Ya él viene del mundo de las marionetas, de los títeres, y de alguna manera aplica toda esta tecnología, ¿cierto?, a la escultura para que esta escultura sea súper realista y podamos de alguna manera sentir, o que nos pueda transmitir por medio de estas técnicas, ¿cierto?, lo que pasa en esta escena de las silbadoras. Ya vemos ahí como la piel también se ve dos mujeres ancianas, nos trata de transmitir, ¿cierto?, esta idea de tiempo, historia en el cuerpo, en la piel, cómo la piel también se va ¿cierto?, llenando de ciertos símbolos que tienen que ver con el paso del tiempo. Esta es Rachel, hecha por Green Langton, que él es un escultor también que aquí en esta figura, ¿cierto?, pone en la mesa la idea también de identidad. Él es un escultor, un artista, ¿cierto?, también transexual, en donde también todo el mundo como de la noche, ¿cierto?, de la prostitución, de los clubes, ¿cierto?, nocturnos, están de alguna manera sintetizados en esta figura, lo cual también nosotros podemos de alguna manera como leer, ¿cierto?, a través de esta imagen.
Por lo tanto, todos estos conceptos siempre nosotros vamos a tenerlos en cuenta, porque también nos van a servir mucho para pensar en realmente qué es la creatividad y qué es lo que hace que seamos personas creativas. Después este PowerPoint lo vamos a hacer llegar a todos los asistentes, así que en el fondo les estoy mostrando varios referentes como para que también después los puedan revisar por su cuenta. Este es un artista chino que a mí me encanta, se llama Kai Woqiang. Él tiene una súper documental en Netflix, si lo pueden ver también, sería genial. Él usa pólvora, ¿cierto?, para explotar a través de fuegos artificiales y pintar el cielo, ¿cierto?, en este trabajo que se llama Escalera al Cielo, donde él revienta fuegos artificiales y va generando una escultura preciosa que va finalmente formando esta escalera al cielo en tiempo real. El trabajo ahí es gigante, para que finalmente dure un par de segundos y se diluya en el espacio, en el humo, ¿cierto?, que queda después de los fuegos artificiales. Otro artista que también a mí me encanta se llama Gilberto Esparza, y aquí hacemos el salto a la nueva tecnología, entre comillas nueva, porque finalmente, como hablaba antes, ¿cierto?, toda esta idea de trabajar con pátinas, con técnicas de pintura, hoy día se trasladan al uso de las tecnologías, ¿cierto? Son las nuevas herramientas que hacen posible que nosotros podamos hacer estos simulacros para generar proyectos creativos. Ya en este trabajo de Gilberto Esparza, él genera una serie de robots que van a tomar datos del medio ambiente, CO2, de temperatura, humedad, etc. Y estos robots van a ser una especie de pequeños seres que van viviendo a partir de esta, como en el fondo, lectura del medio ambiente. Y luego tenemos a este otro artista que se llama Marco Barotti, que también trabaja mucho con tecnología, ¿cierto? Estas son un trabajo que se llama clams o almejas, y que él imprime en 3D, le pone circuitos adentro también, que van leyendo también cómo están en la salud de las aguas, en este caso en las orillas de las playas, ¿cierto?, contaminadas, y va haciendo una especie de instalación musical a partir de esos datos que va tomando de las orillas de las playas. Entonces también es muy interesante cómo se van trasladando, ¿cierto?, estas tecnologías hacia puestas en escena, hacia proyectos, hacia objetos que sacamos del mundo de las ideas, del mundo de la cabeza, hacia el mundo real, en esta idea de poder generar objetos, cosas creativas, pero que no solo son cosas creativas al aire, sino que tienen un concepto fuerte detrás. Este es otro artista que a mí me encanta, se llama Andy Cavatorta, él es ingeniero y hizo un viraje al mundo del arte trabajando con objetos de sonido. Él ha colaborado con diversos artistas del mundo de la música. Este es un trabajo que hizo con la música Björk, lo que seguramente la deben conocer. Y esta es un arpa que él genera también con circuitos y con un software, ¿cierto?, de música para generar sonidos como de arpa, pero en este gran objeto escultórico. Ahí está expuesto en el MoMA en Nueva York. Y vas haciendo entonces este gran objeto por medio de estos péndulos que se van moviendo y generando como esta especie de instrumento musical a gran escala, entre otros muchos trabajos que ha generado, muy interesante. Y aquí lo súper interesante también es que se van borrando, ¿cierto?, estos límites del escultor, el pintor, ¿cierto?, el artista y el ingeniero. Nos vamos a ir acercando a esta idea como de arte y técnica, hoy día sobre todo mucho más que antes, porque tenemos acceso, ¿cierto?, a estas tecnologías. Hoy día están todas estas tecnologías disponibles para nosotros, en muchos formatos open source, en mucho instructivo, ¿cierto? Nosotros también podemos generar nuestras ideas a partir de nuestras propias investigaciones. ¿Cómo esto hoy día también ha invadido el mundo de la innovación? En este trabajo, ¿cierto?, de David Hackens, que que era en ese momento un estudiante de diseño, ¿cierto?, genera este proyecto que se llama Precious Plastics, y que es muy conocido, sobre todo en el mundo, yo diría, de la gente que está muy preocupada del reciclaje, de la reutilización, porque él lo que hace es generar una gran plataforma open source, que es un sitio web, ¿cierto?, donde él hace máquinas para poder cortar, chipear, reciclar plástico y generar estas planchas de plástico para diseñar mobiliario, etc. Y lo bonito de esto es que lo abre, lo open sourcea, ¿cierto?, lo abre para que nosotros podamos replicar estas maquinarias y usarlas también en diferentes lugares. En Chile existen varios Fab Labs o laboratorios de fabricación, ¿cierto?, que han usado estas máquinas para poder generar también modelos de negocios, le han dado trabajo a comunidades. En el norte yo vi una
súper bonita, que ellos también se dedican con estas máquinas, que también ustedes podrían replicar, porque están todas, como dije, ¿cierto?, en la web disponibles para que las podamos fabricar nosotros. Y él, bueno, tiene un trabajo muy bonito porque además se borra de la ecuación, sale de, en el fondo, el proyecto, y el proyecto se queda en la web disponible para que lo podamos usar. David Hockney, ¿cierto? David Hockney es un gran artista inglés, de hecho es como el mejor artista viviente hoy día, dado a que ha sido reconocido por la reina Isabel como Sir David Hockney, ¿cierto? Porque ha ganado todos los premios, porque tiene una técnica espectacular. Es un señor de 100 años que pinta hoy día en iPad, pero que también tiene un trabajo genial, bueno, él parte de a finales de los 70, muy amigo de Andy Warhol, que también tiene un súper buen documental en Netflix que se los recomiendo mucho ver, porque entender también el contexto en donde la gente va como generando sus trabajos es algo también importante de entender para comprender la fenomenología, ¿cierto?, de la tecnología, que no viene con el computador, ¿cierto? Como mostraba antes, viene a partir de todas estas técnicas que se van usando desde el Renacimiento. Aquí a él le parte una pregunta y dice, bueno, ¿cómo esta gente puede dibujar tan bien retratos, ¿no? Todos los retratos que hemos visto del Renacimiento, del Barroco, etcétera, ¿cierto? Cualquiera que haya un museo dice, bueno, estos gallos dibujaban tan bien, pintaban tan bien. Él descubre que en realidad lo que ellos usaban era una asistencia técnica para poder generar estas pinturas. Y se da cuenta que ellos, antes de la invención de la fotografía, los artistas van generando estas cajas negras, también llamadas cámaras oscuras, ¿cierto? Que son básicamente unos objetos que pueden ser gigantes, pequeños, medianos, ¿cierto? Pero hablemos de un objeto pequeño, una caja negra, que uno hace un hoyito, y por ese hoyito entra la luz, y va a reflejar por medio de ese hoyito, ¿cierto?, la imagen que está afuera. Los artistas entonces empiezan a generar estas cámaras oscuras para poder pintar estos cuadros y hacer que estos cuadros entonces se parezcan demasiado a la realidad. Entonces no era que pintaban tan bien, sino que estaban usando una tecnología para poder generar estas pinturas que nosotros vemos hoy día en los museos. Por lo tanto, siempre el arte ha estado de la mano de la tecnología. ¿Ya? Y cuando hablamos de arte, no quiero que piensen siempre en artistas, pintores, escultores. Hablamos de gente que está pensando concentradamente, investigando sobre cómo las tecnologías van a influir en su trabajo para poder sacar ese trabajo afuera del mundo personal, ¿cierto? Y poder mostrarlo en museos, galerías o en espacios públicos. Es un documental que lo recomiendo de todas maneras. Entonces aquí es importante señalar que la transdisciplinariedad ha sido siempre algo que ha estado en el borde, ¿no? Siempre ha estado dando vueltas entre las personas que estamos metidas en estas áreas, ¿cierto? Mezcla entre un poco arte, ingeniería, diseño, negocio, como que todo está un poco mezclado, y hoy día los límites, como dije antes, están siendo súper difusos. Y también la gente se está saliendo de sus disciplinas. Me imagino que muchos de ustedes seguramente estudiaron algo que no es necesariamente lo que están haciendo, o están encontrando otras cosas muy interesantes en otras disciplinas. Entonces acá es muy importante que cuando uno habla de educación STEAM, ¿cierto?, que mezcla ciencia, tecnología, arte, matemática, ingeniería, nos damos cuenta que los bordes se empiezan a mezclar. En este contexto, ¿cierto?, hay que pensar que el constructivismo, que es esta rama, ¿cierto?, de la educación, que nos enseña mucho a que finalmente tenemos que tener de alguna manera pasos y una metodología para generar esto. Esto no es inspiración, ¿cierto? Esto no es algo que viene porque yo estaba sentada y me cayó un rayito y me dijo algo, sino que hay una metodología, hay una manera de hacer las cosas que ha venido por los siglos, ¿cierto?, transmitiéndose de alguna manera como un conocimiento secreto, como ese documental que les mostré antes de David Hockney, ¿cierto? Es importante señalar que esto lo ha tomado también, que en este documental se muestra y muy interesante, hasta el mundo, cruza todos los mundos, no es propio del arte, no es propio de la ingeniería, no es propio de la matemática, sino de todas las anteriores. Ya el constructivismo nos dice que la creación de un entorno virtual creativo y capaz de soportar o, ¿cierto?, sostener múltiples herramientas y materiales. Es importante tener materiales para trabajar. También es importante la estimulación del compromiso activo de cada integrante del aula. Nosotros hoy día tenemos un problema, ¿cierto? Me imagino que muchos acá, si es que hacen clases, les habrá pasado que los alumnos de alguna manera están un poquito menos activos que antes de la pandemia,
de alguna manera están esperando que se les entregue mucho más el material, están siendo menos activos, pero yo tengo la sensación de que eso va a ir pasando a medida que pase el tiempo y vamos a volver a esa aula activa en donde los alumnos levantan la mano, quieren opinar, ¿cierto? Y esas cosas que uno también provoca en la sala de clase. Es importante para eso que haya una comunicación efectiva entre el alumno y el docente. Hoy día el docente también se borra de su podio, hoy día el docente es parte del grupo, es un guía del grupo, y también es importante que veamos la posibilidad de realizar actividades en colaboración, ¿ya? La colaboración aquí es clave. Hoy día entonces esta idea de que somos parte de un común es algo que tenemos que fomentar y aquí les voy a mostrar algunas cositas para poder fomentarlas también. Entonces, como dice Piaget, ¿cierto? Understand is to invent. Entender es inventar. Nosotros tenemos, para entender algo, tenemos que tomar herramientas, construirlo con las manos y recién lo entendemos. Por eso que a veces es muy difícil para los alumnos, sobre todo la gente que es un poquito más concreta, a mí me pasaba también, entender, por ejemplo, matemáticas, ¿cierto? Es algo muy abstracto, tal vez las formas de enseñar matemáticas deberían ser un poco más concretas, como usar palitos, estoy hablando desde la ignorancia, pero usar material concreto que nos ayudara tal vez a comprender cómo este constructo baja al mundo concreto, al mundo material, y lo podemos visualizar en un objeto. Por eso que es importante, ¿cierto?, que nosotros podamos manejar algunas herramientas, y aquí les doy algunas herramientas que pueden usar o que pueden inspirarlos a poder hacer cosas también a ustedes mismos o con su grupo de alumnos o alumnas. Este es un libro que está inspirado en un programa que se llama The Art Assignment, que está en un canal norteamericano que se llama PBS, es un canal abierto, ¿cierto? Un canal estatal que educa, ¿no? Y tiene distintos programas. Uno de los programas se llama The Art Assignment, y que es tareas de arte, ¿cierto? O claro, tareas de arte. Y va señalando acá diferentes tareas que uno podría también, y que yo también uso con mis alumnos, por ejemplo, para ¿cierto?, despeinarlos un poco, para generar creatividad. Entonces, una de las tareas, aquí les voy a mostrar un par, ¿cierto? Se llama paisaje construido. Esta tarea toma 40 minutos, los alumnos tienen que pensar en un lugar o un paisaje en el que les gustaría estar, buscar materiales que estén disponibles en la sala o que traigan de su casa para construir ese paisaje. Lo construyen con materiales orgánicos artificiales y luego tienen que tomar varias fotos de diferentes ángulos para poder, bueno, hoy día con las redes sociales, ¿cierto?, subir su favorita. Y evocar ese paisaje, sacarlo de la cabeza, materializarlo, ¿cierto?, y tener una imagen de ese paisaje construido. Otra tarea se llama objeto perdido de la infancia. Este funciona perfecto porque además uno logra mucha interacción entre las personas ahí que están siendo parte de la sala, ¿cierto? Buscar una dupla solo se hace a dos personas. Entre esas dos personas tienen que preguntar sobre un objeto que les gustaba mucho o que hayan perdido en su infancia. Y luego deben darse una descripción de este objeto y tomar nota de ese objeto. Y luego construirlo en 15 minutos, según esa descripción que te dieron, y regalarle después ese objeto a tu compañero, a tu dupla que te tocó, ¿cierto? Regalarle ese objeto. Entonces es un ejercicio muy bonito, porque primero uno tiene que conversar con el otro. Esto es muy importante, lo hemos perdido en la sala. El conversar, el preguntarse es muy importante para luego poder evocar y ser capaces de comunicar lo que tengo en mi cabeza a otra persona, y esa otra persona tiene que construir ese objeto. Y el otro va diciendo, sí, se parece, no, no se parece, oye, es igual, es muy entretenido lo que pasa ahí, porque en general los alumnos, además la infancia, también les evoca muchas cosas distintas y en general agradables, ¿cierto? Y bueno, otra tarea también de este maravilloso libro, son varias, también es bonito esto que lleva de lo digital a lo real, ¿cierto? Hay que coger una imagen del mundo virtual, puede ser un emoji, puede ser una foto, y dibujarlo y ojalá construirlo físicamente. Y mostrarlo, ¿cierto? Después, que los norteamericanos lo llaman show and tell, que también es una parte muy importante de cuando uno piensa, anota, construye y después dice lo que hizo. El decir lo que hizo es muy importante para el feedback, ¿no? Y ahí uno va provocando diferentes como cosas que pasan en la sala y generando la creatividad. Porque yo por lo menos creo que la técnica está a disposición de nosotros. Nosotros hoy día tenemos acceso a internet, que no es solo redes sociales. Y yo pienso que todo hombre es un artista, como ya dijo Joseph Beuys, un gran artista también, bueno, si lo quieren anotar por ahí, buscarlo, y que nuestras mentes son todas brillantes, por lo tanto nosotros deberíamos ser capaces de generar todos proyectos brillantes. Creo que nosotros debemos organizarnos para colaborar.
en la diversidad. Entonces es muy importante que nosotros podamos también integrar a diferentes tipos de personalidades en la clase, diferentes tipos de habilidades, ¿cierto? Gente que, no sé, uno ve muy callada, con alguien que habla mucho, tratar de organizar estos grupos de una manera para hacer posible que se genere este ambiente, ¿cierto?, de creatividad. Este es un artista que se llama Jan Tanguy, es un pintor y escultor suizo. Él trabajó mucho con esta idea de las máquinas, generó muchas máquinas que están hechas a partir de desechos de fierro, soldados, ¿cierto? Y construyó mecanismos que también hicieron posible que generara máquinas de dibujo, máquinas de pintura, máquinas absurdas. ¿Ya? Y la idea de que poder, de nuevo, ¿cierto?, generar estos robots mecánicos, como dije, ¿cierto?, no viene con la llegada del computador. La gente venía haciendo cosas muy computacionales hace mucho tiempo, desde mucho antes del computador. Por lo tanto, aquí lo importante es subvertir, preguntar, siempre tener una actitud, yo diría, de niño, sí, es de niño, preguntar, darle vuelta. Si haces algo, hacerlo de nuevo, preguntarse si está bien, seguir. Bueno, este es un artista que, bueno, se nacionaliza canadiense, pero él es griego, se llama Stellark, y él también es súper interesante de ver porque lo que hace también es generar material, o sea, trabajo, ¿cierto?, con un material que no es siempre tan usado como es el propio cuerpo. Ya, él es uno de los primeros artistas que, bueno, o el primero, que se injerta una oreja, ya, él hace crecer una oreja en su brazo por medio de células, y entonces usa su cuerpo como un canvas, ¿cierto? Como un telón en blanco para poder finalmente hacer o desarrollar, ¿cierto?, con su propio tejido, esta especie de otro ser, ¿ya? Y su cuerpo es su arquitectura, es una arquitectura alterna. Entonces la idea dice la ingeniería, un nuevo órgano para el cuerpo, un órgano disponible, accesible, para que otros cuerpos en otros lugares permitan que las personas se puedan ubicar y escuchar desde otros cuerpos en cualquier lugar. Dentro de esta misma línea está la artista francesa Orlan. Ella también toma su propio cuerpo como material y ella también genera esta idea, o pregunta, ¿cierto?, esta idea de belleza. ¿Qué es la belleza? Entonces es la primera artista, ¿cierto?, que cuestiona esta idea, se somete a varias cirugías plásticas, en donde también ella se graba leyendo poesía mientras le hacen estas cirugías plásticas, televisando, ¿cierto?, estas cirugías para que la gente la pudiera ver, ¿cierto?, no en streaming en esa época, pero sí como un documento que más tarde se pudiera ver y generar, ¿cierto?, esta idea de canon, de cuál es la belleza en realidad que es un constructo cultural, hay proporciones, en realidad yo debería tener la boca aquí y los ojos allá. Por lo tanto, esta idea, ¿cierto?, de que nosotros también subvertimos nuestro propio cuerpo y también nosotros estamos día a día, de hecho ella estipula eso, ¿cierto?, dice que finalmente todos nosotros estamos alterando nuestro propio cuerpo y tratando de también subvertirlo, desde pequeños aritos hasta teñirse el pelo, hasta hacerse tatuaje, etc. Toda esta idea de subversión, ¿cierto?, viene hoy día de la mano con, bueno, el súper conocido Neil Harbisson. Él ha venido a Chile varias veces a dar charlas, y él es el primer cyborg, ¿cierto?, que se instala un chip en la cabeza. Él tiene, bueno, una condición que él no puede ver los colores, entonces se instala este chip que le hace escuchar los colores, ¿cierto? Y a partir de la sinestesia, del intercambio de ciertas capacidades, ¿cierto?, de los sentidos, él genera entonces este cyborg, que es el mismo, y que hace posible que él pueda escuchar los colores, generando entonces esta pregunta de nosotros podríamos ser otra especie, podríamos estar combinándonos con las máquinas. Otra pista que yo creo que es importante es el rigor, ¿ya? No el rigor como pegarnos reglazos en las manos, pero sí es importante menos palabras y más acción, es importante construir las ideas. Está lleno de ideas, el que importa es el que la hace, ¿no? Por lo tanto, en este sentido es importante sentir que nosotros tenemos que la responsabilidad básicamente de construir estas ideas. Este es un trabajo de Julian Assange, que hace hoy día o ayer escuchaba la noticia que está saliendo o lo están trasladando a otro lugar,
Julian Assange, ¿cierto? Es este hacker súper conocido por haber hecho estos leaks, estas filtraciones de información de varios gobiernos, ¿cierto? Y él, bueno, en Ecuador, ¿cierto? Que estuvo mucho tiempo ahí, genera este trabajo en donde le llega una caja por medio de otros activistas que le mandan una caja con este pequeño orificio, que si se fijan arriba de Ecological aparece un orificio, que es una cámara que está grabando 24/7 en live stream, ahora sí que sí, live stream, y entonces lo que adentro hay son celulares, cámaras y una Raspberry Pi, que es una placa tecnológica para poder generar diferentes cosas, ¿cierto? Como un Arduino. Y entonces lo que hace es generar como esta especie de performance en vivo, en donde el señor Assange, ¿cierto?, hace diferentes como actos, en donde básicamente se van también documentando, ¿no? Y aquí, bueno, hay una foto de esos actos, son muchas tomas, piensa que es un video de 32 horas de viaje, en donde hay un montón de tomas, aquí dice transparencia para el Estado, privacidad para el resto de nosotros, ¿no? En esta idea de que, bueno, el Estado te está mirando, por lo tanto tu privacidad en realidad no existe. Julian Assange siempre ha estado como defendiendo esa idea de la privacidad, ¿cierto? Por lo tanto, bueno, este trabajo se llama Entrega para el señor Assange, del 2013. Y por lo tanto aquí es importante para generar estos proyectos creativos, entonces, tener imaginario. ¿Cómo logramos tener imaginario? Esa es la pregunta, ¿cierto? Sería bueno preguntarse entonces, ¿qué me gusta realmente? ¿Cómo fomento eso? ¿Y cuánto tiempo le entrego? ¿No? Porque en este sentido es importante que pasa mucho, ¿cierto? Que los alumnos a veces llegan a la clase y no saben lo que les gusta, no saben ni siquiera por qué están estudiando lo que están estudiando. O estudian para sacarse notas, buenas notas. Y uno dice, en realidad, ¿esto te gusta? Y si no te gustara, ¿cómo hago que te guste? Esa es mi responsabilidad como profesor, ¿no? Por lo tanto, por ahí hay una clave también de fomentar esto que es el imaginario, cómo yo también logro ser una persona con imaginario, con ideas, con imágenes, que voy a ir mezclando una con otra, que voy armando ideas nuevas. Entonces, ¿por qué es importante fomentar la creatividad en tu campo de especialidad? Ya seas profesor, ya seas artista, ya seas ingeniero, ya seas todas las anteriores, es importante entonces generar esta creatividad porque estamos en una época de constante cambio, lo sabemos, ¿no? Sabemos que las crisis sociales llegaron para quedarse, crisis económicas, crisis políticas, no hay solo una solución, a lo mejor lo que a mí me viene bien, a ti no te viene bien, por lo tanto es importante estar siempre disponible para generar otras soluciones, porque finalmente son otros los problemas. Y en esto es importante la diversidad, siempre abrazar la diversidad, siempre estar mirando lo que pasa, ojalá salir a caminar, yo ahí digo que es algo muy bueno para poder también tener esta capacidad de observación, qué está pasando en mi entorno y tratar de no quedarse con lo que uno sabe, ¿no? Entonces como abrirse a posibilidades, eso también tiene que ver con el mindset que hablaba al principio. Así que bueno, ahí están un par de Instagrams de varios proyectos que estamos haciendo en el Centro de Interfaces. Nosotros trabajamos mucho con alumnos, exalumnos que vienen de carreras de ingeniería, también trabajamos con artistas, también trabajamos con físicos, también trabajamos con diseñadores, con ingenieros comerciales. Entonces yo creo que en ese sentido logramos de alguna manera como hacer físico toda esta teoría, ¿no? De la cual les estaba hablando en este día. Eso sería, muchas gracias. No sé si Muchas gracias, Caro. Sí, eso. Muchas gracias. Sí. Abrimos los micrófonos si quieren para hacer las preguntas respecto a la charla de la Caro, que me parece súper interesante. No sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Dejo de compartir? Sí, yo creo, Caro. Ya. Ahí para ver el resto. No sé si tienen algún comentario, preguntas. Mari Paula, qué bien. Gracias por venir. Estamos haciendo un proyecto en la Araucanía, Paula. No, parece que no hay dudas. A lo mejor sería bueno, Caro, mostrar cómo, quizás como a través del curso que tú haces en el certificado, que es electrónica creativa, se transfiere un poco esto que nos comentaste, ¿no? Cómo los alumnos, o los profesores en este caso, que son los que acceden al certificado, van a adquirir algunas herramientas para transferirlas en el aula. A esto que dijiste es súper importante, como esta estimulación del comportamiento activo de los alumnos.
Ay, Sí, Antonio levantó la mano también. sí, me encantó tu PowerPoint, pero Gracias, me Antonio. gustaría saber cómo, porque claro, acá tú muestras distintos artistas a la larga de dónde tú sacas la influencia y todo eso, pero cómo tú lo lleváis a la realidad del aula. Sí, bueno, como dije en la charla, hay una metodología, hay varias metodologías, pero yo aplico una metodología que desarrollamos en el Centro Interfase, que bueno, después se las puedo contar más en extenso los que estén en el curso, porque obviamente una charla no da como para centrarse en una cosa, ¿no? Pero sí hay una metodología que yo uso mucho, que después de mucho tiempo entendí que la usaba de una manera muy natural, que yo la llamo, que yo como que la saqué, yo estudié arte, ¿cierto? La saqué de ahí, pero también creo que en realidad la usan todos, porque creo que es, y la denominamos CPA, y Célula de Proyecto Autónomo se llama, y son 4 pasos, y básicamente son muy sencillos. Uno es observar, el otro es documentar, el otro es hacer, y el otro es decir y mostrar, que es un poco lo que mostré aquí, ¿no? Entonces, a través de eso hay varias maneras. Yo en general uso mucho el blog. Siempre antes de la pandemia usé bitácoras electrónicas para que los alumnos siempre pongan su proceso. Para mí el proceso es lo más importante, más que el producto final. Entonces, en ese proceso ellos van teniendo después, que en el momento no lo ven y alegan y encuentran que para qué, que es mucha pega, pero después se dan cuenta, después de 3 años o 2, que en realidad todo está ahí. Es como su, no sé, su Instagram, pero con texto, con obviamente buena documentación, fotografía, dibujo, y se van dando cuenta que al final hay una manera de hacer las cosas que es propia, que tiene que ser propia. Y eso hace que los alumnos después puedan generar ideas propias y ya no hagan los ejercicios que uno les dice, sino que ellos mismos, que es lo mismo que yo hago también, o lo que yo voy a hacer con los alumnos del certificado. Vamos a tener un blog, vamos a observar, vamos a registrar, vamos a hacer, el hacer es clave, con placas, con sensores, uno lo escucha y es como difícil, uno lo escucha y es como, no, yo no, porque soy súper mala para los computadores, pero de verdad, que se hace muy cercano, diría yo, porque hacemos muchos ejercicios como chistosos, divertidos, y como que uno juega y aprende. Entonces, de repente entendís todo, como natural. Y luego el mostrar y hablar de tu trabajo también creo que es súper clave, porque uno al decir lo que está haciendo se da cuenta de lo que está haciendo, po. Uno como que no cacha lo que hace hasta que lo dice o conversa. Entonces, o yo me doy cuenta de algo que tú no te das cuenta y yo te digo y tú, oh, ¿verdad? Entonces así uno va como construyendo la idea de lo que uno va haciendo. Eso a grandes rasgos, Antonia. Sí, al final vas como co-creando en todo este proceso y vas internalizando el aprendizaje al ver hacia atrás toda esta bitácora que los alumnos van conformando, ¿no? Van alimentando en la medida que van avanzando. Sí, Muchas gracias. gracias a ti. La Paula levantó la mano. ¿Cómo estás, Paula? Hola. Hola, Hola. hola. Voy a usar este otro micrófono. Ahí sí. Mira, quería compartirte esto. Wow, Qué lindo. qué lindo, un telar. Sí, este es una manta, un macuñi, Uh-huh. que es de mi marido. Bueno, Patricia lo conoce, él es mapuche. Y me interesó mucho lo que hablabas respecto de cómo se integran las tecnologías, porque nosotros acá en nuestro territorio, en educación precisamente, estamos tratando de reintegrar las tecnologías ancestrales, como Claro. lo es este tejido, y todas las características que tú explicabas de la integración de la tecnología para la invención de elementos para la vida. Es como, está todo ahí lo que hacemos nosotros con la materialidad mapuche, que lo estamos haciendo con la greda, con la Totalmente. madera, con la lana, y algo muy especial que hemos ido también conociendo al ir escuchando a los abuelos antiguos es que cada uno de estos elementos tiene también un trabajo hacia la persona. O sea, la acción de tejer tiene un trabajo, no solo trabajo, sino que una meditación, una
crecimiento personal, emocional, espiritual. Tú entregas los sueños cuando te estás tejiendo, tus pensamientos se van ordenando cuando vas tejiendo, y así cada uno de los elementos que trabajas, tanto con la platería, por ejemplo, vas construyendo una forma, una parte de ti. Es como al extremo de eso sería de pronto la cultura de los japoneses, que ellos adoran la tecnología ya completa, digamos, más ¿cómo decirlo? Más electrónica. Con tecnología digital, Más, claro. claro, más electrónica, pero la nuestra, de hecho nosotros estamos hablando de transformación digital espiritual, por decirlo de alguna manera, pero entendiendo que lo digital es también aprender a usar los dedos de nuevo. Claro, claro, como lo digital de los dígitos de los dedos, Sí, claro, porque claro. cuando tocamos los elementos de la naturaleza, cuando plantamos una semilla, cuando separamos la semilla de una planta, estamos también reeducando nuestros dedos y reeducando nuestro cerebro en las acciones de esa tecnología. Exacto. Y lo que hemos ido viendo tanto acá, en donde la ruralidad se ha ido achicando en territorios donde se supone que la vida es más rural, aquí queda un 25%, menos de un 25% de habitantes rurales, es que también la gente se está alejando de esa tecnología ancestral que es la que nos daba la vida, porque con esa tecnología sembrábamos, cultivábamos y comíamos. Claro, totalmente. Y eso nos está ayudando a recuperar eso, a poder tener alguna opción para alimentarnos. O sea, totalmente. El hambre cero y todo lo de eso van de camino de ir complementando estas dos tecnologías, la digital y la ancestral. Voy a poner audio fuera porque tengo la guagua aquí. Gracias, Paula, muchas gracias. No, súper interesante, Paula, y totalmente, es así. O sea, yo puse ejemplos del arte porque es como mi raíz, pero hay 5.000, imagínate, toda la tecnología de la agricultura, toda la tecnología, o sea, de las tejedoras. De hecho, bueno, las mujeres que hacen tejido parten con el tema de la programación, es así. Entonces está todo muy ligado, es muy bonito porque son muchas las cosas que se juntan. Esto no está parte de otra cosa, digamos, está muy junto. Entonces es muy bonito lo que tú dices y de todas maneras, sí, pues nosotros también estamos haciendo ahora en el centro un proyecto con Tolten, y estamos tratando ahí bueno, generar instrumental también para que puedan medir aguas de humedales y poder también como dar esas herramientas para que las comunidades o esa comunidad en ese colegio pueda aprender a usar estas tecnologías digitales. Esta es la excusa, porque después la idea es dejarles como todo este conocimiento para que hagan otras cosas con eso. Exacto. Y lo puedan mezclar con sus propias tecnologías. Así que, no, maravilloso. Es un buen punto. Transferir el conocimiento, yo creo que la tecnología para poder abordar otras problemáticas en el aula, en los espacios donde se desarrollan o se desenvuelven en el fondo estos liceos, estos colegios, el manejo de los desechos orgánicos, el manejo de estos envases, ¿no es cierto?, altamente contaminantes. Yo creo que ese es un poco el foco de lo que buscamos también nosotros como universidad, transferir esos conocimientos, que se queden ahí, que tengan la tecnología y que efectivamente se puedan hacer, y lo que tú dijiste hoy día, ¿no? Se pueda realmente crear o co-crear nuevas soluciones en conjunto, colaborativamente. Exacto, totalmente. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Parece que no. Sí, o comentario, pueden compartir algo. No parece. Oye, bueno, ahí sí, José, por favor, adelante. Hola, ¿cómo están? Bien, hola, José. Gracias. Hola, José. ¿Cómo están? Yo fui exalumno de Patricia Acevedo. Sí. Oye, aprovechando la instancia, muchas gracias por la invitación, ante todo. Claro, yo también tengo la inquietud respecto de cómo incorporar esta información, este conocimiento, sin tener, digamos, la posibilidad de dirigir o tomar decisiones dentro de los colegios particularmente. ¿Cómo ustedes me podrían dar los tips de poder llegar, ¿no es cierto?, a esas instituciones, organismos públicos o privados, que están tan lejanos de la información, de las nuevas tendencias, para yo proponer o sugerir, porque sería muy arrogante de mi parte, ¿no es cierto?, hacer un cambio desde la proposición nomás, de sugerir. ¿Cómo plantearían ustedes esta propuesta hacia
hacia aquellas personas que toman las decisiones? Esa es mi pregunta. En general, mira, lo que a nosotros nos ha resultado es hacer proyectos. Uno hace proyectos, junta gente, genera una idea y el proyecto al final habla por sí mismo. El proyecto es bueno y la gente empieza a sumarse, a hablar del proyecto y al final tú creas la necesidad. Y acá quiero hacer un link a un artista también, es que es la manera que yo tengo de pensar, pero hay un artista chileno que se llama Alfredo Yar, seguramente muchos lo conocen. Él hizo un trabajo en una biblioteca en un lugar muy sureño en Estados Unidos que no tenía nada en el fondo para que la gente se reuniera. Y él encuentra que entonces había que generar una biblioteca. Y hace una biblioteca con material un poco más precario, qué sé yo, madera, plástico, y hace esta especie de arquitectura frágil en donde la gente va llevando sus libros y la gente se empieza a juntar, empiezan todos los días después del trabajo a ir para allá, a conversar. Después de un tiempo, Alfredo Yar la quema. Y la gente queda como, oye, pero ¿cómo? Nos sacaron el lugar que lo estábamos pasando tan bien. Y él genera la necesidad de crear una biblioteca. Después de eso se construye una biblioteca ahí para que la gente pueda entonces seguir leyendo, juntándose, conversando, etc. Entonces son, de alguna manera, maneras, actos, acciones que uno logra a través de, yo creo, de los proyectos. Uno genera necesidades para que la gente cache que eso es importante, que tiene que existir. Entonces, no sé si tiene que ver mucho con convencer a través de la palabra, sino a través de la acción, José. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. De nada. Gracias, Francisco Moure. Gracias por venir. Qué buena onda. Sí, gracias, Francisco. No sé, parece que no hay más consulta, ¿no? ¿Comentarios? Bueno, Parece que no. Parece que no. En honor al tiempo, les agradecemos a todos la participación, el haber estado hoy día acá. Gracias, Caro, también por la presentación. Les vamos a hacer llegar esta presentación y, por supuesto, mandarles el detalle de este certificado para quienes se quieran unir. Este certificado tiene una incorporación de tecnología para los profesores, desde algo muy más básico en electrónica y otro que es un kit más completo, pero ahí les vamos a dar esa información. Y la idea es poder aprovechar esto para incorporarlo en las aulas. Así es que muchas gracias, que tengan buena tarde. Gracias a todos, Caro también. Sí, muchas gracias. Se pasaron. Muchas gracias. Buena tarde. Súper, Paula, de todas maneras. Sí. Gracias. Chao, Que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Chao. Muy padre. Muchas gracias. Gracias, gracias. Repito, please. ¿Qué tenemos? Ya.